Hoy vamos a hablar de la actualización de la guía técnica de manejo manual de carga asociado al decreto supremo 63, que fue modificado también por el decreto 48, y la ley 20.949, que disminuye los pesos máximos a levantar, ¿cierto?, por población masculina. Contextualizar que esto salió en el diario oficial recientemente en febrero y entra en vigencia a partir del 1 de marzo del año en curso. Y básicamente lo que se actualiza es la guía técnica que las empresas tienen que aplicar, ¿cierto?, en la gestión de este riesgo en sus empresas. Esta era la imagen de la guía técnica antigua del año 2008, la cual tuvo un tiempo de duración importante. No sé si ustedes recuerdan, pero aquí se proponía una metodología de evaluación, que era el método MAC, que nosotros lo teníamos en el ErgoCargas, y básicamente los pasos del programa de gestión son los mismos que propone esta guía técnica. ¿Cuáles son los objetivos de la guía técnica? Regular los aspectos técnicos de la ley y asistir a los profesionales de la prevención de riesgo y salud ocupacional y comités paritarios, ¿cierto?, en sus iniciativas de identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al manejo manual de carga. Esta guía es la que se reemplaza por esa imagen que ustedes ven ahí, que es la nueva guía técnica para que, como les comentaba, empieza a funcionar ahora en marzo. Solo un breve resumen de la ley para que ustedes tengan la idea de que efectivamente a partir del 2005 se publica la 20.001, luego el 2008 la guía técnica, que fue en ese minuto desarrollada por H, y el año 2016 se modifica la ley 20.949, que disminuye los pesos, motivo por el cual se tuvo que modificar posteriormente el decreto 63 y la guía técnica que ya está, digamos, en funcionamiento. Estos fueron los dos artículos de la ley que se modificaron: el 211H, que habla que no se puede operar con cargas superiores a 25 kilos, y si se fijan en el mismo artículo de la ley, dice: en el caso que existan otros factores agravantes, se tendrá que hacer uso de la guía técnica de evaluación y control de los riesgos asociados a manejo manual de carga. Esto es un tema que anteriormente no estaba en la ley y hoy se hace visible la guía técnica en los artículos de la ley, lo que también tiene una connotación respecto a la fiscalización. También se modificó el 211J, el cual habla de las cargas máximas para mujeres y menores de 18 años, el cual se mantuvo en 20 kilos, sin embargo, habla, ¿cierto?, en este artículo y también menciona a la guía técnica de manejo manual de carga. Solo indicar que los 25 kilos es solo un límite de peso máximo que está definido técnicamente para estar dentro de un rango de confort. O sea, es un peso máximo que tú debieses manejar entre la altura de los nudillos y el codo, tal como muestra la imagen que tienen a la izquierda. En la medida que existan otros factores de riesgo, en los cuales aumenta la distancia vertical o horizontal, esos pesos van disminuyendo, si ustedes se fijan ahí. Y eso es motivo, ¿cierto?, de un proceso de evaluación, de identificación, que hay que hacer con esta guía técnica de manejo manual de carga. Es importante señalar que dentro de los sectores económicos que tenemos en H, ¿cuáles son nuestros focos? Fundamentalmente, si ustedes ven ahí los casos del lumbago en el periodo de 2014-2016, tenemos que asociado a manejo manual de carga, comercio, industria, pesca, transporte, construcción, agricultura y servicios sociales y de salud aglutinan gran parte, ¿cierto?, de los casos reportados. Es importante también señalar de que en términos de frecuencia el síndrome de lumbar o lumbago sigue siendo dentro de los 3 o 4 primeros diagnósticos en términos de frecuencia. Entonces este es un tema realmente importante desde el punto de vista de la prevención de accidentes y probablemente en un futuro también de algún tipo de enfermedades profesionales. El alcance de la aplicación de la guía técnica, dice ahí, se aplicará a todos los lugares de trabajo de ámbito público o privado, independiente de la actividad económica, número de trabajadores, edad o sexo, donde se realicen tareas de manipulación manual de pacientes y objetos de cualquier tipo sobre los 3 kilos. Y el alcance incluye las etapas de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo asociados al manejo manual de carga para evitar al máximo y por distintos medios su realización y por consiguiente el daño a la salud de los trabajadores. Los responsables de la gestión del riesgo, y aquí la importancia que ustedes informen a la empresa de que el empleador sigue siendo el responsable de gestionar estos riesgos. Sin embargo, el decreto 63 menciona en su artículo 10
que puede ser por intermedio del Departamento de Prevención de Riesgo que tenga la empresa, en el caso que lo tenga, con la asistencia técnica del organismo administrador de la ley, con la asesoría profesional de la salud que tenga las competencias, o el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. A diferencia de la guía técnica anterior, define lo que es la asistencia técnica al organismo mutual, que en este caso se entiende como asistencia técnica en la gestión del riesgo, que contempla las acciones destinadas a entregar herramientas a las empresas para que sean capaces de gestionar sus riesgos, independiente de su tamaño, actividad económica y riesgos específicos que deriven de sus actividades. La asistencia técnica dará como resultado prescripciones por parte del organismo administrador, las que deben ser registradas y verificadas de acuerdo a los plazos establecidos. Más que un rol hacedor, en este caso operativo, de generar evaluaciones, lo que nos está pidiendo, ¿cierto?, esta nueva guía es que logremos asesorar a la empresa en el proceso de gestión y que logremos verificar las prescripciones que emanen, ¿cierto?, de estas asistencias técnicas. Respecto a la fiscalización, le corresponderá a la Dirección del Trabajo y a la Seremi fiscalizar, ¿cierto?, esta guía técnica y su aplicación en la empresa. Y básicamente, ¿qué es lo que van a fiscalizar? No solamente que cumplan con el peso, ¿cierto?, los pesos máximos, sino que cuenten con un programa de gestión del riesgo que contenga la identificación, ¿cierto?, el número de trabajadores, la identificación de los peligros, la evaluación si es que corresponde y las medidas preventivas y correctivas correspondientes. ¿Cuál va a ser nuestro rol H en la gestión de este riesgo? También lo indica la guía técnica que nosotros, ¿cierto?, y haciendo hincapié en esto, debemos ser capaces de evaluar la gestión en estas materias, verificando el cumplimiento de las empresas a través de la existencia de un programa de gestión de riesgos, la documentación correspondiente a la etapa de identificación inicial y avanzada, la verificación de implementación de las medidas para eliminación y mitigación de todas aquellas condiciones críticas resultantes, la reaplicación de esta etapa de identificación para comprobar los resultados, la verificación de la evaluación en los casos que corresponda y la verificación de las medidas de control y su efectividad en cuanto a su implementación. Entonces, si se fijan, nosotros cumplimos un rol de más de verificación y control de las medidas que de hacer evaluaciones. Y acá voy a entrar un poco ya en el detalle de cuáles son las nuevas formas que propone la guía técnica para esta identificación inicial y avanzada. Lo primero que tiene que llenar la empresa, ¿cierto?, es una cartilla en la cual identifique cuáles son los puestos de trabajo, el número de personas que lo utiliza, el rango de edades y señalar cuáles son las tareas de manipulación de carga que realiza. Levantamiento de censo, cajas, pacientes, etcétera, transporte, empuje y arrastre, y esas tareas diferenciales. Tener una ficha, ¿cierto?, por puesto de trabajo con las tareas. Una vez que yo haya identificado estas tareas, yo no me voy inmediatamente a la evaluación, sino que lo que me señala la nueva guía técnica es que yo tengo que ver si esta condición es aceptable o no. Nosotros estamos diseñando una herramienta para que nos vaya conteniendo esta información. En este sentido, esto va a ser muy similar a Temer, pero con una plantilla, ¿cierto?, en la cual la empresa va a ir llenando estos datos y nos va a ir reportando a nosotros según cada una de las etapas. La primera etapa, entonces, el levantamiento de tareas según el tipo de actividad que se realice y el tiempo que destina por jornada. Luego, la guía nos dice que tengo que identificar qué tipo de tarea o actividad es, ¿cierto?, con una identificación inicial. En este caso, supongamos que es una tarea de levantamiento y descenso que pesa más de 3 kilos, yo la tengo que seleccionar. Si tengo alguna pregunta sí en esta etapa, tengo que pasar a la siguiente etapa, que es de identificación avanzada. Entonces, en esta identificación avanzada, lo primero que yo voy a ver es si la condición que estoy viendo es aceptable o no. Y para eso la lista nos entrega una serie de condiciones que yo tengo que evaluar, como por ejemplo, si el tamaño de la carga permite la visibilidad y movimientos normales. Si todas estas respuestas en esta primera etapa cualitativa son sí, hasta ahí llega el proceso porque la condición se considera aceptable. Si tenemos uno o más no en esta etapa, tenemos que pasar a ver ahora si la condición que estamos viendo es crítica. Entonces pasamos a una segunda etapa en la cual vamos a ver si efectivamente la condición es crítica. Aquí la guía técnica nos propone nuevamente una serie de preguntas en las cuales yo tengo que identificar
tengo que identificar si tenemos condiciones críticas y cuáles serían estas condiciones críticas. Suponiendo que tenemos una serie de condiciones críticas en el ejemplo, una vez identificado, la guía técnica me lleva inmediatamente a definir medidas de control inmediatas. O sea, no tengo que pasar por un proceso de evaluación para generar medidas de control, sino que me basta con identificar estas condiciones críticas para ya generar algunas medidas de control, las cuales posteriormente tengo que reevaluar si es que incidieron o no en disminuir este riesgo, y en la medida que esto no se resuelva, probablemente voy a tener que pasar a una etapa de evaluación. La etapa de evaluación, solamente hacer hincapié que tiene dos etapas, de una etapa inicial y avanzada, la cual ya está manejada, ¿cierto?, por especialistas en la materia. Los métodos de evaluación avanzada que propone la guía técnica, uno de ellos sigue siendo el método MAC, que ustedes ya conocen y que las empresas en muchos casos han aplicado. Los otros métodos, del RAP, que también es de la HCE, y BMAC, ¿cierto?, son métodos nuevos que propone esta etapa inicial. Respecto al manejo manual de paciente, propone 3 métodos iniciales, o sea, ya especializados, que serían el MAPO, el EMPA o el PTI. Un tema importante es que se cuenta con un plazo de 60 días para ejecutar esta etapa, incluyendo el plan de acción con las medidas. En caso de requerir una evaluación especializada, se va a contar con 60 días más. Entonces, ahí ustedes tienen cuáles son los nuevos métodos que propone la guía técnica, tanto en su evaluación inicial como en su evaluación avanzada. Otro tema importante a destacar son las medidas de control. En este caso están según alineados a la Política Nacional de Seguridad y Salud, en la cual primero hay que entregar medidas de eliminación de las condiciones de riesgo, si no es posible mitigar, y en tercer lugar están las medidas administrativas. En el caso de manejo manual de carga, si bien es cierto no existen los elementos de protección personal, la guía técnica señala que sí es importante considerar el tema de la ropa de trabajo, los guantes, etcétera, como un factor que pudiese ser agravante, ¿cierto?, de la condición de riesgo, y también considerarla dentro del proceso de evaluación. Recordar que se cuenta con 60 días para implementar estas medidas técnicas y que, según sea la complejidad de esta medida, con el organismo administrador se puede acordar un máximo de 180 días. Por último, contarles, ¿cierto?, que dentro de las herramientas de apoyo H tenemos un apoyo, ¿cierto?, para lo que es el programa de gestión, que es un manual del sistema de gestión y seguridad en base a la directriz de la OIT. Para la etapa de identificación estamos en proceso de desarrollo de una herramienta que se llama H Manejo Manual de Carga, la cual va a contener todas estas etapas que hemos conversado, particularmente la etapa de identificación, ¿ya? Todo lo que es evaluación se va a gatillar posteriormente en un proceso con el especialista, también teniendo un alcance delimitado que posteriormente le contaremos. Recordar que para la evaluación inicial, el ergo cargas, el método MAC que está contenido acá, sigue siendo un método válido, por lo tanto no es un tema perdido que las empresas lo hayan estado haciendo durante este tiempo, ya que está dentro de las herramientas que señala la guía técnica como dentro de una evaluación inicial. Asimismo, recordar que tenemos manuales que apoyan las medidas de control, manuales para el diseño de carros, ergonomía, ¿cierto?, en el sector agrícola, sector construcción, para energía y telecomunicaciones, y forestal maderero, por mencionar algunos. Todo este material lo vamos a disponer, ¿cierto?, en un sitio web para la empresa y también para ustedes, para que lo tengan disponible y que pueda ser entregado como parte de estas herramientas. Para lo que es el manejo manual de personas o pacientes, tenemos, ¿cierto?, multimedia, que también lo vamos a alojar, también con un material de bolsillo que se puede entregar a las empresas para apoyar las medidas de control. La oferta de capacitación, recordar que tenemos cursos para los trabajadores en manejo manual de carga, otro que es con actores, y también para prácticas seguros en temas de manejo manual de pacientes. Hay 2 cursos que hablan, ¿cierto?, sobre las técnicas de movilización de pacientes. Eso, les quería contar esto en realidad porque es un tema que está en boga en este minuto. Probablemente ustedes reciban muchas consultas por parte de las empresas y es importante que al menos entreguemos una información inicial. Nosotros estamos ahora en el proceso de disponer las herramientas y hacer una bajada más formal también del proceso para que ustedes ya tengan una visión clara de cómo asesorar a las empresas en manejo manual de carga.